¿Cómo están, estudiantes del SEBA San Agustín de la Molina? Vamos a ver el tema Future Forms. Las formas de futuro. Vamos a ver dos formas para expresarnos en el tiempo futuro. La primera forma que vamos a revisar es will, el verbo auxiliar will. Will es un verbo auxiliar que indica futuro. Aquí tengo el cuadro en donde podemos ver el futuro con will en afirmativo, interrogativo y negativo. Vamos a tomar el verbo dance, bailar. I will dance. Yo bailaré. You will dance. Tú bailarás. He will dance. Él bailará. She will dance. Ella bailará. It will dance. We will dance. You will dance. They will dance. En el modo interrogativo, para formar la pregunta, vamos a trasladar el verbo will que indica tiempo futuro, antes del pronombre. Antes del pronombre. Para ello recordamos que los pronombres tenemos que saberlos con su respectivo significado. El verbo will, el verbo auxiliar will lo vamos a utilizar con todos los pronombres. Con los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they. Y como lo ponemos antes del pronombre, va antes de I, will I, antes de you, will he, will she, will it, will we, will you, will they. Y hacemos la pregunta con el verbo dance. Will I dance? Bailaré yo. Will you dance? Bailarás tú. Will he dance? Bailará él. Will she dance? Bailará ella. Will it dance? Bailará. Will we dance? Bailaremos nosotros. Will you dance? Will they dance? Ponemos dos veces you porque el primer you se refiere a you en singular. Bailarás tú. Y el segundo you se refiere a you en plural. Ustedes. A varias personas, ustedes. Will you dance? Bailarán ustedes. De la manera negativa, vamos a responder I will not dance, you will not dance, he will not dance, she will not dance, it will not dance, we will not dance, you will not dance, they will not dance. Y en este cuadro podemos ver el verbo go, ir. Como vemos, para formar el futuro, el verbo auxiliar va con todos los pronombres y luego del verbo auxiliar will viene el verbo que tiene significado. El verbo principal, en este caso es go, ir. I will go, yo iré. You will go, tú irás. He will go, él irá. She will go, ella irá. It will go, irá. We will go, nosotros iremos. You will go, ustedes irán. They will go, ellos irán. En la forma negativa vamos a decir con, acá tenemos la forma corta, que está con el apóstrofe. I won't go, you won't go, he won't go, no, él no irá, she won't go, no, ella no irá, it won't go, we won't go, no, nosotros no iremos, you won't go, no, ustedes no irán, they won't go, no, ellos no irán. Y para la interrogativa va
el verbo will antes de los pronombres. Will I go? Will you go? Will he go? Will she go? Will it go? Will we go? Will you go? Will they go? La otra forma de futuro para expresarnos en el tiempo futuro es con el verbo going to. El verbo going to. El verbo going to lo conocemos como tiempo continuo. Y sí, el verbo going to es tiempo continuo. Pero cuando yo me voy a referir al futuro, cuando después de going to, después de going, viene un verbo. Por ejemplo, we are going, hasta ahí yo puedo decir, nosotros estamos yendo. Pero después de to viene travel, que es un verbo que significa viajar. We are going to travel. We are going to travel. Nosotros vamos a viajar. Aquí es donde me doy cuenta que going to es el verbo que está indicando futuro. Es going to que indica futuro. Como va antes del verbo, en este caso travel, viajar, se va a traducir viajar como futuro. We are going to travel, nosotros vamos a viajar. We are going to travel to Paris next year. We are going to travel to Paris next year. Nosotros vamos a viajar a París el próximo año. Queda claro que el tiempo continuo es diferente a going to, tiempo futuro. Going to para tiempo futuro se utiliza cuando hacemos predicciones, por ejemplo, basándonos en evidencia. Si la evidencia indica que hay indicadores que me dicen que si sigo comiendo voy a tener una indigestión, si estoy comiendo en exceso, entonces tendré la indigestión. Y esa es una predicción. She's going to have a terrible indigestion. She's going to, hasta aquí me doy cuenta que viene un verbo. She's going to have. She's going to have. Ella va a tener a terrible indigestion, una terrible indigestión. Está haciendo una predicción y está hablando del tiempo futuro. Aquí tenemos cómo formamos con el verbo en tiempo futuro la forma going to. ¿Cómo lo vamos a formar? El orden es el siguiente. Primero ponemos el sujeto, luego el verbo. En este caso vamos a utilizar el verbo to be. Luego viene going to, que es lo que estamos estudiando, la forma going to de tiempo futuro. Y después viene la forma básica de un verbo. Como hemos dicho, viene un verbo principal y el complemento. ¿Qué es lo que habla de la oración? Los sujetos siempre van a ser los nombres o los pronombres. Por ejemplo, I, yo, he, él, she, ella. Y de esto, you, ustedes, o tú, we, nosotros, they, ellos. Tenemos que conocer los pronombres en cuanto a su significado también, y saber que para usar el verbo to be tiene tres formas en el presente: am, is, are. El pronombre es lo que me va a indicar cuál de los verbos to be voy a utilizar. Utilizaré am cuando utilizaré is y cuando utilizaré are. Utilizo am con el pronombre I. I am, yo soy, yo estoy. Utilizo is con los pronombres he, she, it. He is, él es. She is, ella es. It is, esto es. Utilizo el verbo to be are con los pronombres you, we, they. You are, tú eres. We are, nosotros somos o estamos. They are, ellos son o ellos están. Ya tengo el verbo to be, por lo tanto, ya sé qué verbo to be voy a emplear según el pronombre. Luego viene, después del verbo to be, que escribo el verbo going to. I am going to, he is going to,
she is going to, it is going to, you are going to, we are going to, they are going to. Y después de going to, tengo que escribir el verbo. En este caso vamos a tomar el verbo start. Start, empezar, study, estudiar, travel, viajar, go, ir, brush, cepillar, dance, bailar, work, trabajar. I am going to start, voy a empezar. He is going to start, él va a empezar. She is going to start, ella va a empezar. It is going to start, esto va a empezar. You are going to start, tú vas a empezar o ustedes van a empezar. We are going to start, nosotros vamos a empezar. They are going to start, ellos van a empezar. Y con el complemento sería I am going to start a course, yo voy a empezar un curso. He is going to start a course. Él va a empezar un curso. Aquí les dejo el cuadro para que recuerden cómo se va a traducir. I am going to sleep early. I am going to. Going to lo voy a traducir como voy a, yo voy a, you, tú vas a, he, él va a, she, ella va a. I am going to sleep early. Yo voy a dormir temprano. You are going to sleep early. Tú vas a dormir temprano. He is going to sleep early. Él va a dormir temprano. She is going to sleep early. Ella va a dormir temprano. We are going to sleep early. Nosotros vamos a dormir temprano. You are going to sleep early. Ustedes van a dormir temprano. They are going to sleep early. Ellos van a dormir temprano. Esto es para diferenciar con el presente progresivo. El presente progresivo no solamente lleva going to, el ing, sino que, por ejemplo, es cualquier verbo. Si es el verbo watch, watching, mirando. Si es sleep, sleeping, durmiendo. Y si es eat, eating, comiendo. Le agregamos ing a los verbos. Aquí está para diferenciar el presente continuo. I am starting, yo estoy empezando. He is starting, él está empezando. Aquí, ¿qué sucedió? Al verbo start le hemos añadido ing, ing. ¿Qué significa ing o ing? Quiere decir ando, endo. Esta vez significa verbo más ing. La vez de verbo o verb más ing. En el caso de you are starting, ustedes están empezando. We are starting, nosotros estamos empezando. Esto es el continuo. Aquí sí es el verbo en tiempo continuo. Que indica que la acción se está realizando ahora. Aquí tenemos aquí podemos ver en esta oración, para completar, hay el pronombre I, yo, TV, now, televisión ahora. Aquí, ¿qué está haciendo? Está mirando. Entonces, voy a completar ¿con qué tiempo? A ver, voy a completar con going to, con futuro, voy a completar
en el continuo. El continuo expresa la actividad en el momento. Y aquí en el dibujo me indica que es en el momento. El verbo que me dan es watching. I am watching. I am watching TV now. Puede ser como alternativa. I is watching no puede ser porque el verbo to be is no va con el pronombre I. En la C dice I watching TV now. No puede ser porque falta el verbo to be. Y en la letra D I are watching tampoco puede ser porque are no va con el pronombre I. Así que la respuesta viene a ser I'm watching. Yo estoy mirando televisión ahora. Y me está indicando el presente progresivo. En esta oración me dan I, el pronombre I, eat, comer, un verbo, acá me ponen eat, comer, es un verbo, in a restaurant, en un restaurante. Las alternativas son I'm going to go. Creo que se está utilizando going to, es decir, y aquí después me viene un verbo, el verbo ir comer, por lo tanto es el tiempo futuro. I am going to puede ser porque después de I está bien el verbo to be am y luego going to eat. A ver, la letra B, I going to eat, no puede ser porque falta el verbo to be. Porque el futuro going to se forma con el verbo to be y en el presente continuo que acabamos de ver también se forma con el verbo to be. Y en la letra C, en letter C, es going to. Is going to no puede ser porque el pronombre I no va con el verbo to be is. Por lo tanto, la respuesta es letter A. I am going to eat in a restaurant. I am going to eat. Yo voy a comer en un restaurante. Bien. Pasamos al material que han recibido en del material que ustedes han recibido tenemos esta lista de verbos. Verb list, la lista de verbos con las que se va a trabajar. Aquí están los verbos, hay que conocerlos para poder identificarlos después de going to. Por ejemplo, el verbo go, si yo voy a trabajar con el presente progresivo, el verbo go va a cambiar a going, así de esta manera, ir yendo, study, estudiar, estudiando, run, correr, running, corriendo, visit, visitar, visiting, visitando, travel, viajar, traveling, viajando, work, trabajar, working, trabajando, eat, comer, eating, comiendo, make, hacer, making, haciendo, play, jugar, playing, jugando, stay, quedarse o permanecer, staying, quedándose o permaneciendo, do, hacer, doing, haciendo, give, dar, giving, dando, take, tomar, taking, tomando o llevando. Cualquier otro verbo lo buscamos en el diccionario y siempre los aprendemos en el momento, los repasamos varias veces para poder identificar rápido su significado. Por ejemplo, como digo, ¿qué significa el verbo travel? Viajar. El verbo play, jugar. ¿Y qué significa el verbo give? El verbo give, dar. Esos son los verbos. Ahora vamos a ver vocabulario, que son palabras nuevas. Por ejemplo, abroad, extranjero, with, palabra que significa con, toys, juguetes, store, tienda, apple pie, pastel de manzana, here, aquí, next year, siguiente año, trip, viaje, hard, duro, more, más. A ver, ¿cómo decimos juguetes? Toy. Extranjero, abroad.
Siguiente año, next year. Más, more. Y así las leemos varias veces para poder recordarlas. El tema que han recibido es future forms. Aquí está el tema recibido. En la definición nos dice, we can express future in English by two ways. Nosotros podemos expresar el futuro en inglés de dos maneras. Con will, que significa expectation, will indica que tenemos la expectativa. We use will in order to express something that we expect to do. Nosotros usamos will para expresar algo que nosotros esperamos que suceda o algo para hacer. El orden de las palabras es así, como hemos visto, primero es el sujeto, que puede ser un nombre o pronombre, luego viene el verbo with y luego viene un verbo con un complemento. Ejemplo, you es el sujeto, will, el verbo will, un verbo base, study. You will study, tú estudiarás. Tomorrow, tomorrow, mañana, que es el complemento. You will not study tomorrow, tú no estudiarás mañana, o you won't study tomorrow. Y si se pregunta, will you study tomorrow? Will you study tomorrow? Si es con el pronombre she will run in the park. Ella correrá en el parque. She will run in the park. En negativa sería she will not. Yo puedo decir will not o won't. Won't es la forma corta. She will not run in the park. She will not run in the park. Ella no correrá en el parque. Y con la forma corta puedo decir lo mismo. She won't run in the park. She won't run in the park. Ella no correrá en el parque. Y en la pregunta, will she run in the park? Will she run in the park? Primero pongo will, después el pronombre she y después el verbo. La otra forma para expresar el futuro es going to. Con going to, que nos expresa planear, o sea, se ha planificado. We just going to express something that someone is planning to do. Nosotros usamos going to para expresar algo que alguien planea hacer. El orden es el siguiente. Primero va el sujeto, que es el pronombre, por ejemplo, luego el verbo to be. El verbo to be, recordamos, puede ser are, am o is. Luego viene el verbo going to, siempre va a ir going to. Y después de going to que viene un verbo en infinitivo o en su forma base sin ninguna modificación. Y después viene un complemento, en este caso de museum. You are going to visit the museum. You are going to visit the museum. Tú vas a visitar el museo. En la negativa sería you are not going to visit the museum. You are not going to visit the museum. Tú no vas a visitar el museo. Pero también puede ser con aren't, la forma corta de are not es aren't. You aren't going to visit the museum. You aren't going to visit the museum. Y en la interrogativa, el verbo to be es el que pasa delante del pronombre. Are you going to visit the museum? Are you going to visit the museum? ¿Vas tú a visitar el museo? Y ahora vamos a hacer la pregunta con el pronombre she. El verbo to be she el pronombre she nos indica que el verbo to be is es el que va a continuar. El pronombre she se utiliza con el verbo to be is. She is going to travel abroad. She is going to travel abroad. Ella va a viajar al extranjero.
En negativa sería she is not going to travel abroad. She is not going to travel abroad. Ella no va a viajar al extranjero. Y en la forma corta de is not es isn't. Isn't. She isn't going to travel abroad. She isn't going to travel abroad. Ella no va a viajar al extranjero. Y para formar la pregunta, el verbo to be va antes del pronombre she. Is she going to travel abroad? Is she going to travel abroad? ¿Va ella a viajar al extranjero? Bien, habiendo revisado las dos formas de formar el futuro, nos pasamos a la práctica o quiz. En la número 1 nos pide change, cambiar. Change these sentences using going to. Cambiar estas oraciones usando going to. En la letra A, letter A, I'm going to the supermarket. Este ejemplo nos han dado. Yo estoy yendo al supermercado. I am going to the supermarket. La pregunta es siempre, Miss, ¿cómo me doy cuenta que acá dice going to yendo? Yo estoy yendo. Ah, te das cuenta porque después de going to no viene un verbo, viene un complemento, es decir, habla del supermercado. I am going to the supermarket. ¿Qué tiempo es? Present continuous. ¿Qué tiempo es? Present continuous. Ahora me dicen que haga el change, el cambio. Por lo tanto, lo voy a pasar a futuro. Para pasar a futuro, esta oración está en continuous, en present continuous. Voy a primero poner el pronombre, después del pronombre que viene, el verbo to be, que es am, está bien, se queda am, está con apóstrofe. Luego viene el verbo going to, y después de going to viene el verbo, pero ¿qué verbo voy a escribir? Ya, el verbo con el que voy a trabajar después de going to es el verbo go. ¿Por qué? Porque aquí dice yendo. Por lo tanto, el verbo principal de esta oración es ir. Y después de going to tengo que poner el verbo ir. I am going to go to the supermarket. I am going to go to the supermarket. ¿Cómo me doy cuenta que acá no dice yendo? Ah, porque mira, va con verbo to be, va con going to, pero después viene un verbo. Después de going to viene un verbo. En presente progresivo, después de going to, no viene un verbo. Vamos a letter B y el verbo es play. El verbo lo voy a identificar y está en ing. Les hago recordar que aquí les puse la lista de cómo los verbos cambian de go, going. Entonces, si yo veo que me ponen el verbo going, ya sé que es el verbo go y trabajo con go. Si me ponen studying, estudiando, ya sé que este verbo se va a quedar así como study. Si veo running, lo voy a dejar como run. Si es visiting, lo voy a escribir después de going to visit. Going to travel. Entonces me van a poner los verbos en presente continuo con ing y yo tengo que ponerlos en su forma base. Cuando no sufren ninguna modificación. Por ello, tienen los verbos así, los leen varias veces para que ustedes se acostumbren a identificarlos. Me dan el verbo playing. Ah, entonces es el verbo play, el verbo play. She's going. Veo que después del verbo to be está bien, she va con is, y luego que tengo que poner going to. She's going to play. She's going to play with her toys. Ella va a jugar con sus juguetes. Toy significa juguetes. En letter C, Carlos and Luis are working in the store. Carlos y Luis están trabajando en la tienda. Lo voy a cambiar al futuro. A ver, Carlos and Luis. Y luego pongo el verbo to be. El verbo to be de Carlos and Luis es
are. ¿Por qué es are? Ahí me lo han puesto are. Sí, pero acuérdate también que they es el verbo, es el pronombre que está reemplazando a Carlos San Luis. Carlos San Luis vienen a ser ellos, ¿no? Carlos y Luis son ellos. Y they va con are. They va con el to be are. Entonces, Carlos San Luis are está bien. Y después que pongo going to. Como me dicen pasar al futuro, going to. Y después de going to, que tengo que escribir un verbo. ¿Cuál es el verbo? Working. Working, trabajando. Ahora voy a decir que va a trabajar. Carlos and Luis are going to work in the store. Carlos and Luis are going to work in the store. Acá les recuerdo el significado del verbo work. En letter D, we are making an apple pie. We are making an apple pie. Este es el presente continuo. Nosotros estamos haciendo un pastel de manzana. Ahora lo cambio al futuro. We con el verbo to be are está bien. Y después del verbo to be que pongo el future going to, porque voy a formar el futuro. We are going to, y luego viene un verbo en infinitivo, es decir, un verbo en su forma base sin modificaciones. Del verbo making haciendo el verbo base es make. We are going to make. We are going to make an apple pie. Nosotros vamos a hacer un pastel de manzana. Letter E. He's taking a shower in the morning. He's taking a shower in the morning. Él está tomando una ducha en la mañana. Él está tomando una ducha en la mañana. ¿Cómo cambio esta oración del presente progresivo al futuro? Él se queda, el verbo to be is le corresponde al pronombre he, está bien, y después, ¿qué debo poner? Going to. He's going to. Y luego, ¿qué verbo voy a poner después de going to? Sé que tengo que poner un verbo. El verbo en su forma base lo saco de taking y lo convierto en take. He's going to take a shower in the morning. He's going to take a shower in the morning. Take significa tomar, llevar. En letter F, I'm eating an apple. I'm eating an apple. Estoy comiendo una manzana. Está en present continuous y lo tengo que cambiar al futuro. Entonces vuelvo a escribir el pronombre I, el verbo to be am, I'm, está bien, se queda. Y luego ya sé que tengo que escribir going to. I am going to. El verbo es eating, comiendo. Por lo tanto, el verbo eating se queda en eat. I am going to eat. I am going to eat an apple. I am going to eat an apple. Yo voy a comer una manzana. Change, cambiar. Change these sentences into negative. Cambiar estas oraciones a negativa. Recordamos que la negativa de will not es won't en forma corta. Yo puedo poner will not, pero también puedo poner won't. Y recordamos que will va con todos los pronombres igual. I will go to France next year. Lo cambio a negative. I will not go to France next year. I will not go to France next year. En letter B, you will stay here. You will stay here. Tú te quedarás aquí. Stay es quedarse. Negativa, you won't stay here. You won't stay here. Tú no te quedarás aquí. En letter C, study more. She will study more. Ella estudiará más. Negativa, she will not study more. She will not study more, pero también puede ser she won't study more. En letter D, we will do it. We will do it. Nosotros
lo haremos. Negativa, we won't do it. We won't do it. Y en letter E, my son Ronnie will be a pilot. My son, mi hijo, Ronnie, will be será a pilot, un piloto. ¿Cómo lo hago en negativo? My son Ronnie will not be a pilot. My son Ronnie will not be a pilot. Homework. En homework me están pidiendo answer those questions, responder esas preguntas. Por ejemplo, la pregunta aquí es que responden afirmativa. Acá dice affirmative. Quiere decir que esta pregunta la voy a responder en affirmative. Will you go to France next year? Will you go to France next year? Esta es una pregunta. ¿Tú irás a Francia next year, el siguiente año? Y responden afirmativa y digo yes. I will go to France next year. Yes, I will go to France next year. Y se quedan realizando las actividades.